La segunda revolución industrial la ubicamos cronológicamente entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, es decir, entre 1850 y 1950, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Y hablamos de una segunda revolución industrial por una serie de características que la hacen diferente a la primera. En primer lugar, el empleo de nuevas fuentes de energía, como son el petróleo y la electricidad, con dos nuevos motores, el motor de explosión, que se mueve con petróleo, con gasolina o un gasóleo, y el motor eléctrico, con electricidad. El desarrollo de nuevas industrias, nuevos sectores de producción, la industria química, tanto la pesada, la que se encarga del refino del petróleo, la que se encarga de ácidos y productos para las otras industrias, como la ligera, la que se encarga, por ejemplo, de la higiene o la farmacia. La industria alimentaria, con los alimentos conservados, con las conservas, con los alimentos deshidratados, con los alimentos en definitiva procesados. La nueva siderurgia, ahora del acero en masa, gracias al convertidor de Bessemer, o la electrosiderurgia, que produce el aluminio. También se trabaja de forma distinta. Frente a la fábrica tradicional, en la cual teníamos las máquinas dentro de una nave, ahora tenemos el taylorismo y el fordismo, que hacen que los trabajadores se especialicen en tareas muy concretas y muy sencillas de hacer que permiten multiplicar la producción. Todos estos cambios generan unas nuevas empresas, unas empresas que tienden a la concentración y que van a luchar por conseguir ser la más importante o conseguir ser la única para conseguir el monopolio. Se realizan así procesos de concentración empresarial. Y por último, una revolución industrial que trabaja en un mercado mundial, es decir, una revolución industrial que conduce a una globalización. Estas son las características de la segunda revolución industrial. En la segunda revolución industrial, el carbón va a ser sustituido por dos nuevas fuentes de energía. Por un lado, el petróleo y por otro lado, la electricidad. A partir del petróleo vamos a conseguir un nuevo tipo de motor que nos va a permitir nuevas formas de transporte. Ese motor es el motor de explosión o motor de 4 tiempos. Os invito a ver en YouTube vídeos sobre cómo funcionan. El cual va a permitir nuevos medios de transporte revolucionarios como son, por ejemplo, el automóvil, tanto su versión de turismo como su versión de autocar, como en camiones, una nueva forma de transporte que permite ir de punto a punto sin mayores problemas, sin necesidad de grandes infraestructuras previas, y que va a configurar el transporte desde que se inventaron en los años 80 del siglo XIX hasta nuestros días. El gran popularizador del motor de explosión aplicado al transporte fue Henry Ford, que creó el primer vehículo automóvil, el primer coche accesible a un mercado de masas, ya en el primer tercio del siglo XX. La otra fuente de energía característica de la segunda revolución industrial es la electricidad. La electricidad que se va a utilizar para muchas cosas distintas. Por un lado, para la iluminación, especialmente a partir de que Edison y patentase la bombilla eléctrica, que permitió sustituir el queroseno y el gas que se utilizaba para la iluminación nocturna a mediados, lo que es el último tercio del 19, por las bombillas eléctricas, por la iluminación eléctrica. Pero no solo para la iluminación, sino también para la transmisión de mensajes, primero mediante el telégrafo, luego mediante el teléfono y la radio. Y también para motores, los motores eléctricos que pudieron hacer funcionar los tranvías, el transporte ferroviario, mejorarlo, haciéndolo más silencioso, y sobre todo, sin motor eléctrico no hubiese podido aparecer el metro, ya que el metro es un tren que se mueve con electricidad, ya que al ir bajo tierra no podemos permitirnos el lujo de expulsar humos. El motor eléctrico es otro de las mejoras que permite la electricidad. Para que la electricidad sea útil, fueron importantes muchas aportaciones técnicas, de las cuales destacamos, como más conocidas, las del ingeniero serbocroata Tesla. Tesla, que tuvo una serie de patentes fundamentales en el desarrollo de la electricidad, la más importante relacionada con el transporte de la electricidad, la corriente alterna,
que es la que nos permite disponer de electricidad en cualquier punto a partir de la transformación de la electricidad. Es lo que se denomina corriente alterna. Sin corriente alterna no podríamos tener electricidad en todas partes como tenemos hoy en día. Los cambios técnicos van a generar, por tanto, nuevas industrias, nuevos sectores de producción, muy característicos de esta revolución industrial, como por ejemplo la industria química. Repito, química hay dos tipos: química pesada, en la cual se obtienen fundamentalmente productos para otras industrias, y química ligera, más orientada al consumo. Por ejemplo, los colorantes o los explosivos son el refinado de petróleo, son de la química pesada, pero también la química ligera, como por ejemplo los medicamentos, la farmacia, la perfumería, el jabón. Todo eso tiene que ver con química ligera. Y atención, también fibras artificiales de química pesada a partir del petróleo, como por ejemplo el nylon. Importantísimo también de química pesada, el caucho, ¿vale? Para permitir hacer las gomas. Las gomas son características de esta segunda revolución industrial. Otro sector importante de la segunda revolución industrial es la siderurgia. La siderurgia ya era importante en la primera, ¿os acordáis del pudelaje de Henry Cort? Pero en esta nueva siderurgia tenemos nuevos materiales. Por ejemplo, con la electrosiderurgia tenemos aluminio. Pero atención, el cambio más importante es la obtención de acero barato, gracias a los llamados convertidores, como el convertidor de Bessemer o el convertidor de Siemens Martin. El convertidor de Bessemer se basa en el principio de que para conseguir un acero tenemos que conseguir quemarlo junto con carbón, y cuanto mejor sea esa combustión, mejor acero sacaremos. Entonces lo que hace es utilizar el principio de convección para meter toneladas de hierro con toneladas de carbón en un alto horno, un horno de tipo vertical, en el cual se utiliza el movimiento de convección para que esta combustión sea total. Se le inyecta oxígeno y así se consigue quemar todo el carbón. Al quemar todo el carbón obtenemos un acero de primera calidad y además en grandes cantidades, haciendo que el acero, hasta entonces relativamente caro, pase a ser algo muy barato y que pueda utilizarse para todo tipo de infraestructuras. Por ejemplo, para la construcción de nuevos edificios. La construcción en bloques, la construcción de rascacielos y de edificios de pisos hubiese sido imposible sin este acero barato que nos va a permitir realizar estas grandes estructuras. Este acero barato también permitirá una mejora sustancial en los armamentos, con cañones cada vez más eficientes, cada vez más grandes, capaces de disparar proyectiles a más largas distancias. O capaz de blindar los buques, que a partir de las décadas finales del siglo XIX van a estar acorazados con planchas de acero. También es muy característica de la segunda revolución industrial la industria alimentaria, es decir, el procesado de alimentos para que duren más. Empezamos con la lata de conserva, posteriormente con la aparición del frío, de las cámaras frigoríficas y congeladoras, que permitieron conservar más tiempo también los alimentos frescos. Con todo ello conseguimos que la producción agraria sea muchísimo más eficaz, que los alimentos lleguen a todas partes, y esto permite mejoras en la salud derivadas del consumo de productos frescos, como por ejemplo las verduras, hortalizas o las frutas, que hasta entonces solamente se podían consumir frescas en los lugares de obtención. O también la especialización de, por ejemplo, países enteros en la producción de carne, como por ejemplo las praderas de Estados Unidos o de Argentina, que se van a destinar a decenas de miles, centenares de miles de cabezas de ganado para producir la carne luego se consumirá a cientos o a miles de kilómetros de distancia gracias a estas cámaras frigoríficas. Si en la primera revolución industrial ya asistimos a un primer cambio en la organización del trabajo, ya que ahora los trabajadores contaban con máquinas que multiplicaban su productividad, ahora lo que vamos a conseguir es perfeccionar esa organización del trabajo para multiplicar la productividad de cada trabajador, ya no solo con la máquina, sino también especializando al trabajador en los sistemas que se denominan Taylorismo o Fordismo. El Taylorismo lo que hace es dividir el proceso de producción del Taylorismo derivado del ingeniero Taylor, que fue el que lo diseñó. Lo que hace es estudiar el proceso de producción de una fábrica, dividirlo en tareas lo más pequeñas y lo más sencillas posibles, y asignar cada una de esas tareas a un trabajador, de tal forma que ese trabajador no tenga apenas que pensar para realizar esa tarea,
y la puede hacer de la forma más automática y por tanto más rápida y más exenta de errores posibles. De esa manera tenemos que todo el proceso de producción está optimizado para hacerse a la máxima velocidad. Entonces hemos conseguido que cada unidad producida lo haya sido con la mínima cantidad de tiempo posible. Hemos aumentado la productividad y por tanto hemos conseguido bajar el coste. Esto se consigue con esta organización industrial del trabajo, cuyo principal ponente fue el ingeniero Taylor. Otro cambio se produce en el siglo XX cuando Henry Ford creó la cadena de montaje. En la cadena de montaje partimos del Taylorismo, pero lo que hacemos es que el producto va en una cadena y en lugar de ser el trabajador el que va al producto, es el producto el que le viene al trabajador. Evitamos movimientos, maximizamos la capacidad de trabajo de cada uno de los obreros y conseguimos reducir aún más el coste del producto, haciéndolo más barato y por lo tanto más competitivo. Es decir, podemos vender más porque lo podemos ofrecer más barato que la competencia. Se llama Fordismo por el ingeniero americano Henry Ford, que es el que lo introdujo en la industria automovilística, aunque la idea le vino cuando estuvo viendo cómo trabajaban en un matadero para despiezar las distintas unidades de ternera que les llegaban. Vemos en este gráfico cómo la organización de Taylor mejora muchísimo la producción habitual, la cual un trabajador hace todo el trabajo, respecto a cuando 5 trabajadores hacen cada uno una parte de ese trabajo. Todos estos cambios van asociados también a una nueva forma de desarrollo de las empresas. Por ejemplo, en el capitalismo, en las formas industriales y financieras de la segunda revolución industrial, destaca la creciente importancia de la banca, ya que ahora estas máquinas de la segunda revolución industrial, estos procesos industriales requieren cada vez más dinero, de tal forma que ya una familia, por rica que fuera, no va a poder tener todo el dinero necesario para crear una gran empresa durante esta segunda revolución industrial. Cada vez es más necesario pedir créditos en la banca, con lo cual la banca industrial va a comenzar a hacerse fuerte y la banca va a tener cada vez más que ver con el desarrollo industrial. Junto a estos créditos, la otra forma en la que se financian estas grandes empresas necesarias para operar en la segunda revolución industrial es la de las sociedades anónimas. Frente a la empresa familiar, de la cual una familia era más o menos dueña de la empresa, ahora cada vez las empresas son propietarias de de centenares o miles o incluso decenas de miles de accionistas, de dueños que tienen pequeñas participaciones de esa empresa llamadas acciones. Estas acciones, además de ser una parte de la empresa, se van a poder comprar y vender como si fuese cualquier tipo de productos. Eso sí, en un mercado peculiar que se llama bolsa. De tal manera que esas acciones pueden utilizarse bien para ser parte de una empresa, para ser dueño de una parte de la empresa, o bien simplemente para intercambiarlas, para comprarlas y venderlas y sacar dinero de esta compra y venta. Es lo que se llama mercado secundario, que va a generar muchísimo dinero en la segunda revolución industrial. Es lo que ocurre en la bolsa. Estas grandes empresas crecen porque cada vez la competencia es más difícil. Las empresas luchan por conseguir colocar sus productos, por vender más productos. Para hacerlo se ven obligadas a crecer y a luchar contra otras. Y eso hace que solo queden las más fuertes. Por ello, hay una obsesión en la segunda mitad del 19 en las empresas de crecer más para conseguir ser the last one standing, la última que aguante. Son procesos de concentración empresarial que tienen por objeto conseguir empresas cada vez más grandes, más poderosas que puedan derrotar a la competencia. Para conseguirlo, no dudan en recurrir a diversos tipos de trucos, como los cárteles, los trusts o los holdings. Los cárteles son pactos entre empresas en las cuales acuerdan no hacerse la competencia y pactar así subidas y bajadas de los precios para que ninguna quede fuera del sistema, para que ninguna se arruine y se reparte en el mercado. Los trusts son concentraciones de empresas dentro del mismo sector
para maximizar los costes y para excluir a otras empresas de ese sector. Y los holdings son uniones de empresas de diversos sectores que se complementan unas a otras. El objetivo de todas estas técnicas: conseguir el monopolio, que es el sueño de las empresas del siglo XIX, ser las únicas que controlan un mercado. ¿Por qué? Porque si controlan un mercado pueden controlar los precios de ese mercado y por tanto maximizar sus beneficios. Aclarar que como estos trucos y esta concentración empresarial va en contra del consumidor, porque al final, cuando hay un monopolio, los precios se encarecen y la calidad sufre al perderse el efecto de la mano invisible de la cual hablaba Adam Smith. Eso hizo que los gobiernos, a finales del 19 y principios del 20, hiciesen legislación para prohibir este tipo de herramientas que buscaban la concentración empresarial. De tal forma que hoy muchas de ellas son ilegales. Todo este desarrollo de la segunda revolución industrial se hace en un mercado mundial. Estamos hablando de una economía globalizada, en la cual los países industrializados realizan comercio por todo el mundo, buscando obtener, por un lado, materias primas para sus industrias. Necesitan caucho para las gomas, necesitan petróleo para la industria química, petróleo para sus automóviles, necesitan algodón para su industria textil, etcétera, etcétera. Buscan materias primas, la transforman en productos de valor añadido, como ropa, como coches, como neumáticos, como diversos tipos de tela artificial, y venden sus excedentes por todo el mundo, ¿vale? Entonces, tenemos así un circuito económico mundial que hace que a finales del 19 y principios del 20 todo el mundo esté dentro de esta economía globalizada, a un nivel que no volveremos a ver hasta finales del siglo XX. Todo esto está muy relacionado con la creación y desarrollo de los imperios coloniales, que veremos en próximos temas.